Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para toda la gente que está siguiendo este segundo Congreso Americano. Quiero darle la bienvenida en nombre de la Fundación, en esta ocasión a la doctora Lilian Vargas y la doctora Karina Iradi, que nos van a acompañar en esta tarde de la República Argentina. La voy a presentar a Lilian. Ella es abogada, a ver si no me falla mi inglés, Master of Arts in Conflict Resolution, no sé si lo dije bien, Lilian, formadora de formadores en resolución adecuada de conflictos, consultora de empresa de familia, presidenta de FIME. Por otro lado, nos acompaña la doctora Karina Iradi. Ella es abogada, mediadora, diplomada en defensa del consumidor, actual miembro del Comité de Femicidio de la Procuración de la Provincia de Salta. Quiero darles la bienvenida nuevamente en nombre de la Fundación del Segundo Congreso Americano. Siéntanse como en su casa, que de hecho creo que están en sus casas. Y vamos a comenzar con Karina. Vamos a escucharte, Karina, cuando quieras. El panel es tuyo y después continuamos con ella. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en este congreso y mi reconocimiento a Leonardo y a todo ese equipo que lo hicieron posible. Yo les quiero contar también que además he sido secretaria de Defensa del Consumidor de la provincia de Salta y también secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la provincia de Salta. Y les cuento esto porque me interesa muchísimo el enfoque de las políticas públicas y por eso la temática fue el orden público, mitos y avances. Puntualmente, tengamos en cuenta que a veces la aplicación de la ley a rajadas se queda corta frente a las necesidades de las personas y a veces se produce un resultado paradójico por cuanto lo que queremos hacer con la legislación es dar solución a las personas y muchas veces se las negamos. Y cito esto como ejemplo del orden público en relación a la mediación. Cuando nace la mediación en la provincia de Salta, a través de la ley 7.324 en el año 2004, hace un reconocimiento de la mediación puntualmente como un método no adversarial para resolver los conflictos que se suscitan. Y sin embargo, acto seguido, le da este reconocimiento y acto seguido la limita y pone una cantidad de materias no mediables en donde precisamente no se puede avanzar. Entre ellas encontramos los procesos penales, algunos asuntos de familia, como por ejemplo el divorcio vincular, cuestiones derivadas de la filiación, adopción, los procesos de acción institucionales, las medidas autosatisfactivas, los procesos de ejecución, los concursos de quiebra, aquellos procesos de competencia, contencioso administrativo y derecho del trabajo. Y en sí, por si se le olvidaba algo al legislador, cuando sanciona la ley 7.324, establece que todos aquellos procesos en los que estuvieran en juego el orden público o se trataran de derechos indisponibles para las partes. Estas temáticas excluidas de la mediación también las tenemos en el orden nacional y en muchísimas legislaciones, es decir, podemos avanzar con la mediación, pero tenemos una primera veces dado por el orden público. ¿Y qué se entiende por orden público? El orden público es un conjunto de normas, de disposiciones, espero que me estén escuchando, que se entienden que son indispensables para la supervivencia de la sociedad, y sobre texto de este orden público es que limitamos la mediación. Sin embargo, al poco de andar, nosotros podemos observar que, por ejemplo, acá en Salta, la primera materia que se encontraba prohibida era la mediación penal, y el legislador entendió que la mediación penal era funcional a la solución de conflictos y habilita la mediación penal. La materia que otrora estaba prohibida, ahora se encuentra permitido. Abrimos la canilla, pero no tanto, porque ha conseguido de reconocer la mediación penal, establece un par de controversias penales excluidas puntualmente. Y así decía que la mediación penal no va a proceder una serie de determinados delitos. Estamos hablando de delitos que en abstracto superen una pena
privación de libertad mayor a 6 años, delitos delitos contra la vida, contra la integridad sexual, delitos contra el orden constitucional y sobre todo en aquellos delitos en donde se encuentre en juego la violencia de género, los términos de la ley 26.485. Sobre este tema ya vuelvo en un ratito, pero sí quería hacer hincapié en esto. Vemos que pese originariamente en la mediación hay un cúmulo de temáticas que no son mediables, posteriormente se habilita la mediación, y cito la mediación penal, y con la mediación penal vemos también un cambio de paradigmas en donde se va introduciendo el principio de oportunidad versus el principio de legalidad, y en donde también se va identificando, se va reconociendo las necesidades en juego. Una de las necesidades es la del Estado, de evitar ilicitudes sin significancia social y que le generan un dispendio jurisdiccional importantísimo, y también obviamente las necesidades de la víctima y del que comete el delito, tanto para uno como para otro, el de obtener una respuesta restaurativa, el de tratar de que se devuelva el orden a la sociedad y que efectivamente, aunque parezca pretencioso, se resocialice al infractor. Y también con la mediación penal se empieza a gestar de alguna manera un nuevo servicio de justicia, un acceso a la justicia puntualmente, que se tiene que complementar con este servicio tradicional y sobre el cual debe apoyarse el servicio tradicional para que efectivamente pueda cumplir su finalidad de manera acabada, con mayor eficiencia, con efectividad. También podemos señalar que se han vedado otras cuestiones. Yo recién les comentaba que me ha tocado desempeñar el cargo de Secretaria de Defensa del Consumidor de la provincia de Salta, y paradójicamente, en materia consumeril, como en materia laboral, por ejemplo, sí tenemos la posibilidad de que los conflictos de consumo sean conciliables o sean resueltos bajo tribunales arbitrales de consumo, es decir, a través de otros métodos alternativos de resolución de conflictos, pero, fíjense ustedes, en nuestra ley provincial, como en la ley, se encuentran prohibidos de mediación. Yo entiendo, y la idea es reflexionar al respecto, hacer como un análisis exhaustivo respecto de la materia mediable. Entiendo que sí, si un conflicto es susceptible de conciliación, de ser sometido a un tribunal arbitral o a cualquier otro mecanismo de resolución alternativa de conflictos, ¿por qué no ser sometido a la mediación? Y es que por ahí podrían decir, no, existe una relación de subordinación que condiciona muchísimo a la mediación. Puntualmente, si ustedes se fijan, en materia de defensa del consumidor, tenemos una relación asimétrica entre el proveedor de servicio y el consumidor, del mismo modo que en el derecho laboral encontramos esta relación asimétrica entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, es que nada político, pero que no es una valla a la mediación, sino hasta dónde podemos llegar con un acuerdo, ¿sí? Por último, sí me gustaría, porque no, la verdad que quiero ser sintética, porque la idea es más que nada reflexionar sobre la materia medial y el orden público, es introducir una temática que no es menor, que es la mediación en materia de violencia de género. Ustedes saben que se encuentra prohibida expresamente por la ley 26.485, por la Convención de Belén do Pará, se encuentra prohibido, por ejemplo, en nuestro propio Código Penal de la provincia de Salta, como materia excluida de mediación penal, y en donde yo entiendo que nosotros en la provincia de Salta hemos avanzado también en esta temática, no de manera directa, porque si algo que no se puede mediar es los golpes, o sea, no se puede mediar 2 golpes versus una cachetada. Esto es, realmente sería una cuestión de los pelos. Básicamente, tremendamente imposible de sostener o de asumir. Lo que yo sí entiendo es que muchas veces la mediación puede ser funcional a destrabar los conflictos y que muchas veces en una mediación familiar
estamos frente a situaciones que también se pueden encuadrar dentro de la temática de violencia de género. Así estamos hablando de violencia económica cuando habla de una mediación de alimentos, o cuando existen cuestiones de impedimentos de contacto, ¿sí? Y se quiere restablecer un régimen de visita. Es decir, nosotros tenemos, para darles un ejemplo concreto, en la provincia de Salta, en donde la mediación ha sido concebida como una política pública, hemos desarrollado la mediación no solamente como un principio de acceso a la justicia utópico, sino real y concreto. Por eso se han establecido más de 70 centros de mediación comunitarios con un alcance diferente a lo que se entiende por mediación comunitaria. Mediación decimos comunitaria porque está en cada punto, en cada localidad de nuestra provincia, y no con relación a cómo entienden la mediación comunitaria en otros lugares del país, que la dejan relegada solamente para cuestiones menores o cuestiones vecinales. Acá un mediador comunitario puede abordar la mediación, la temática mediable en su totalidad. Y este acceso a la justicia también lo hemos visto como una política de avance en lo que es exploración, hasta dónde podemos llegar con la temática mediable. Y es así que se ha desarrollado el programa de coordinación de parentalidad, que lo que busca es destrabar altas conflictividades familiares en donde están en juego los derechos de menores y en donde sin lugar a dudas existe violencia de por medio en muchos casos que nos han tocado, y que este programa se ha desarrollado, debo decirlo, a instancias de petición de la propia jueza, del Ministerio Público en su momento, y de un grupo de mediadores comunitarios especializados, que yo debo señalar a Machu Rochi y reconocerle su gran esfuerzo, que ya no se encuentra, bueno, ella ya no se encuentra con nosotros, pero va mi enorme reconocimiento a su tarea titánica, y que sin duda ha dejado escuela. Y también reconocer el constante apoyo de la conducción de la subsecretaría, Gustavo, Victoria, Pablo, que han apoyado muchísimo también en su momento el desarrollo de este programa. Y en donde, vuelvo a repetir, de alguna manera se están mediando cuestiones en donde esencialmente se toca la violencia, pero que se ha demostrado que frena el efecto efervescente que trae un conflicto y que muchas veces se desencadena en cuestiones que son de imposible retorno. Básicamente, lo que yo quería dejarles planteado con esta exposición es que el orden público, las políticas públicas y cualquier otra limitación que pueda existir en cómo ejercemos la mediación son cuestiones que a veces se entienden en un momento determinado y que no significa que en futuro no se puedan modificar. Todos los operadores del derecho, desde el lugar que nos ocupa, y en esto citando al maestro Redorta, tenemos la obligación de revelarnos frente a lo que ya está dado, por lo menos de preguntarnos si no podemos hacer algo más y cómo lo podemos hacer. Ello no quita que nos debamos capacitar, que nos debamos formar, que debamos nosotros exigirnos mucho más de lo que nos venimos exigiendo, porque si algo que está muy, muy claro es que la mediación tiene que ser concebida como un auxiliar necesario de la justicia, como un pilar necesario del servicio de justicia, y que en definitiva se encuentra ya demostrado que ha contribuido de manera innumerable y muy positivamente a la paz social. Nada más, muchas gracias. Gracias, Karina Iradi. La verdad que desde Corrientes y bueno, de la República Argentina reconocemos las políticas públicas que lleva adelante la provincia de Salta. Para todos nosotros es un ejemplo. También no podíamos dejar de recordar a Machu, porque la verdad que yo, bueno, tuve la posibilidad de viajar justo a Salta esa semana que explicaban tan bien este programa que la verdad que fue innovador para muchos de nosotros. Gracias, Karina. Lilian, ahora sí. Bueno. Cuando quieras comenzar, el panel es tuyo.
Bueno, agradecer también antes que nada a Leo y todo su equipo por esta oportunidad que nos da a mediadores y facilitadores de conflictos de todo el planeta de poder compartir experiencias, que realmente es muy enriquecedor. Y bueno, de esta región en la que estamos nosotros, poder llegar a todo el planeta es muy importante, y felicito a todo el equipo porque realmente lo están haciendo muy bien, con un apoyo y una articulación excelente. Y también me sumo al homenaje a Machu, que con tanta tristeza estamos todos quienes la conocíamos, y bueno, ella tiene que ser nuestro estandarte para seguir trabajando en este mundo también. Bueno, el tema que voy a abordar, teniendo en cuenta el título del panel, que es mediación o conflictos organizacionales, voy a hablar sobre el abordaje de conflictos en la organización empresa familiar, intentando, bueno, rápidamente, porque el tiempo nos apremia, voy a poner mi reloj aquí para respetarlo al tiempo. Bueno, es un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo. Desde hace 25 años que estoy en este mundo del abordaje adecuado de conflictos, en el mundo de la mediación, y hace unos 15 años o más que comenzaron a interesarme los conflictos en la organización empresa familiar, ¿no? Por una cuestión particular, que yo pertenezco a dos empresas de familia complejas, la que viene del lado de mis padres y del lado de mi esposo. Entonces, bueno, muy pronto de haber comenzado el mundo, a transitar el mundo de la mediación, también me interesó poder trabajar en este contexto. Bueno, y como mediadores, nosotros podemos desempeñar un rol muy interesante, muy apropiado y muy actual en el abordaje de conflictos de las empresas de familia, pero dando un paso más allá de la mediación, ¿no? Y la propuesta que nosotros planteamos es el de la consultoría de empresas de familia. Les cuento que yo además me desempeño como consultora, formadora también, capacitadora y delegada en la provincia del Chaco del Instituto Argentino de Empresa de Familia, donde conformamos un equipo interdisciplinario y donde venimos últimamente, como un proyecto muy importante desde el año pasado, con la propuesta de la especialización en la mediación en el ámbito de la empresa familiar, pero de los conflictos de las empresas familiares. Pero hoy me voy a referir más específicamente a qué podemos aportar como mediadores en el trabajo de la guía de empresa de familia. Cuando hablamos de empresa de familia, nos referimos a la organización empresa, ya sea pequeña, grande, en los también familiares. Siendo que en la empresa familiar es un sistema conformado por dos subsistemas, que sería la familia y la empresa, y que está atravesado, caracterizado por elementos fundamentales que en este caso son los sentimientos, las emociones y por supuesto la relación de parentesco, ya sea de sangre o político, atravesado por una emocionalidad particular originada por esos lazos familiares. Y otro elemento fundamental es el deseo expreso de continuidad a través de las sucesivas generaciones. Y por supuesto, este sistema empresa familiar, como les decía, que está compuesto por dos subsistemas menores contenidos en aquella, es la familia, formada por personas, y la empresa, atravesados también por metas, intereses, objetivos, historia, relaciones, normas, etcétera, que conviven eso, y están sostenidos por el sistema de relaciones de la empresa familiar, no valga la redundancia, del sistema empresa familiar. Y los pilares o ejes en el que se sostiene, en el que tenemos que trabajar y desempeñarnos los consultores, son el de la propiedad, el de la administración y gestión y el de la familia, donde como consultores
desempeñamos diversos roles similares a los roles que desempeñamos cuando estamos mediando, que es, bueno, el de mediar, o sea, facilitar procesos de comunicación, facilitar procesos de negociación, tener una actitud colaborativa, colaborar con la empresa, contener, derivar, y al mismo tiempo, como consultores tenemos o podemos tener otros roles que en la mediación no desempeñamos, que es como, por ejemplo, asistir en temas determinados, asesorar, conciliar, entrenar, etcétera. Y como otro elemento común entre el consultor y el mediador, o la consultora y la mediadora, es el rol de neutralidad que debemos desempeñar en nuestra labor, ¿no? Ya sea en la mediación, en la consultoría. Reconociendo que en la consultoría nuestro cliente es la empresa, no es el propietario, el líder, uno de sus hijos, una persona que trabaja allí, otro profesional, sino que nuestro cliente, nosotros trabajamos para la empresa familiar en este caso. Y como elemento común también, tanto en la mediación como en el trabajo de consultoría, es que nos convocan, nos llaman cuando algún conflicto se manifiesta. Es muy raro encontrar, digamos, que una empresa familiar nos convoque para el trabajo de consultoría solamente para prevenir situaciones problemáticas futuras. En general, nos convocan cuando ya hay una situación, una disputa que se ha manifestado. Lo ideal para nosotros como consultores, por supuesto, es que nos llamen anticipadamente, pero lo que ocurre en realidad es que nos convocan cuando el conflicto ya sea, alguna situación problemática, alguna disputa ya se ha manifestado. ¿Qué temas podemos abordar nosotros digamos, cuáles podrían ser los conflictos o qué situaciones o qué temas en general abordamos como consultores de empresa de familia? Bueno, roles y funciones superpuestas, puesta en funcionamiento de los órganos de gobierno, su organización, situaciones como disolución de una sociedad, transformación o las crisis o los conflictos que se generan a partir de la crisis que implica la incorporación de nuevos miembros en la empresa familiar, o cuando las segundas o terceras generaciones se tienen que hacer cargo o se hacen cargo de la empresa familiar. Otros temas posibles son la planificación sucesoria, la sucesión del mando, la decisión del acuerdo, la construcción, el diseño del protocolo familiar. Entonces, el rol del consultor se puede sintetizar como que es un facilitador de un proceso de toma de decisiones que es convocado por una consulta. Consultor, consulta, ¿verdad? Y es fundamental el trabajo en equipo del consultor de empresas de familia y el equipo con los propios profesionales que trabajan o que ya ofrecen sus servicios a la empresa familiar. Hablamos de sus abogados, contadores, licenciados en administración, escribanos, etcétera. Bueno, y hoy en nuestro trabajo de consultoría, la virtualidad, por supuesto, también nos pega y nos llega muy de cerca. Hemos debido adaptar nuestro trabajo de manera virtual y reconociendo que este momento particular que estamos atravesando nos ha visto en la necesidad de adaptarnos a los cambios, donde la incertidumbre y la inseguridad que nos genera todo esto nuevo, todos estos cambios que se están produciendo, reconociendo también desde una mirada de la complejidad, esta dificultad que tenemos para comprender la causa-efecto permanente por el que debemos pasar. Bueno, ha hecho que debamos detenernos un poco y ver cómo vamos a seguir, ¿no? Y atravesados todo el tiempo por miedos, porque esta situación, además de otras emociones, nos genera miedo. Y lo importante es no rechazar o no tenerle miedo al miedo, reconocer las emociones que atraviesan a los miembros de la empresa familiar, trabajar con ellas
y tener en cuenta las situaciones específicas o puntuales que esta situación actual ha generado o se presenta, como por ejemplo en el caso de líderes o familiares con puestos claves que se encuentran en de riesgo por alguna enfermedad que puedan tener o algún problema de salud o por la edad, qué roles se les va a dar o cómo van a poder desempeñar ese rol fundamental o crucial que tienen en la empresa. Entonces es importante tal vez generar un grupo, una mesa, un comité de crisis o un comité de gestión coyuntural donde hay que trabajar o estar ligado a la proyección, a la reorganización de la empresa, proyección, cómo van a ser, por ejemplo, las comunicaciones. Una de las cuestiones que desde la consultoría estamos notando es que hemos debido adaptar, optimizar y ajustar todo lo relacionado a las comunicaciones, tanto dentro de la organización empresa familiar como hacia el entorno. Y hemos debido a esta situación de crisis global que nos ha desajustado y desequilibrado, nos ha obligado y nos obliga a buscar un nuevo equilibrio que nos sea funcional. Todos estos cambios que se han iniciado nos hacen repensar también y donde es importante la autoevaluación. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué nos hemos visto obligados a cambiar? ¿Por qué y para qué? Y tener en cuenta todo aquello en lo que nos podemos adaptar y aquello en lo que no podemos por alguna razón u otra, y ver cómo lo dejamos de lado y avanzamos y optimizamos los recursos con los que contamos y los que necesitamos adquirir. Como herramientas, digamos, que nosotros desempeñemos en el trabajo de consultoría, tenemos que tener en cuenta que necesitamos entonces herramientas legales, contables y financieras. Ha habido en este momento muchísima, y sigue habiendo muchísima normativa a aplicar, muchos decretos de necesidad y urgencia, leyes en las provincias, decretos provinciales, normativas de AFIP, del Banco Central, etcétera, que es necesario estar al día con ello. Herramientas emocionales que debemos implementar en el contexto de la empresa familiar y, por supuesto, las herramientas que hacen con lo humano, ¿no? Lo relacional, lo comunicacional, los afectos. Entonces, hoy por hoy, nuestro rol también tiene que tener un condimento muy importante de sostén y apoyo emocional para los miembros de las empresas de familia. Está bueno que podamos ver qué podemos tomar de situaciones previas que nos pueda ser de utilidad para poder optimizarlo, con qué recursos contamos. Una de las propuestas que nosotros hacemos con esto de lo virtual y de lo comunicacional desde lo virtual es recurrir a los millennials y centennials de la familia, a los jóvenes que trabajan en la empresa, que tienen mayor y mejor manejo con los medios sociales, y esto está dando muy buenos resultados, o los hijos, sobrinos, nietos, etcétera, que no trabajan en la empresa, pero que pueden colaborar hoy día, que están en sus hogares prácticamente todo el día, salvo en algunos países ya tienen mayores permisos para salir, en Argentina todavía estamos bastante complicados, y bueno, un cambio abrupto e inesperado, como decía antes, donde es importante reconocer que todo cambio nos produce un rechazo y necesariamente nos va a producir un rechazo a todos, en mayor o en menor medida. Entonces, prepararnos y no rechazar el rechazo. Es importante la creatividad. Estuve escuchando el discurso de apertura, la presentación de apertura de Javier, que habló de la creatividad, así que la creatividad en este tiempo es fundamental. Y bueno,
siempre traigo a colación una frase que me impactó desde que la leí de Edgar Morin, con su teoría de la complejidad, que es que no todos los cambios producen mejoras, pero sin cambios no hay mejoras. Y que esta pasión que abrazamos los mediadores, que se transforma en un estilo de vida, en que se ha transformado en parte de nuestro ser, lo transmitimos, ¿no? Y entonces en la consultoría Empresas de Familia, por sobre todo, nuestra labor tiene que apuntar a agregar valor a la familia empresaria y a la empresa familiar. Y bueno, resaltar que el cambio es posible y que depende de nosotros que sea lo mejor posible. Y como un temita o una novedad, algo nuevo, digamos, para aportar, es de que, por si algunos no saben, muchos ya lo deben saber, hay proyectos en diputados, en el Congreso de Nación en Argentina, estamos trabajando un proyecto en el Chaco, sobre la implementación de medidas conciliatorias, de mediación y de arbitraje en conflictos presentes en empresas de familia como consecuencia de la pandemia. Así que bueno, es importante que, como lo decimos desde nuestro equipo y lo resalta Daniel Martínez Zampa, con quien trabajamos juntos y él va a estar disertando mañana, que la mediación no va a suplir a la labor de la justicia, pero sí podemos recurrir a ella para poder lograr transformar un poco esta realidad que hoy estamos padeciendo todos y poder, bueno, lograr un mejor futuro y el sostenimiento de las empresas familiares en las que de una forma u otra todos formamos parte a nivel global. Gracias. Gracias Lilian, gracias Karina. Quiero agradecerles nuevamente a las dos y felicitarlas porque cumplieron muy bien con el horario. Decirle a la gente bien los deberes, Sí, perfecto. Decirle que ustedes tienen sus Facebook personales, Instagram, así que cualquier persona que quiera contactarlos, ya saben cómo buscarlos, o se pone en contacto con la fundación o con el Congreso y bueno, las preguntas y las consultas se las vamos a hacer llegar en sus respectivos correos. Gracias por todo. Y bueno, con el próximo. Muchas gracias, Carlos, y esperamos las consultas ansiosos, porque bueno, es importante poder consultas y aportes, aportes también. Muy bien, gracias Lilian, gracias Karina. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.